Las guerras zulúes, a menudo opacadas por la narrativa más amplia de las conquistas imperiales del Imperio Británico, representan uno de los conflictos más intensos y culturalmente significativos del siglo XIX. Esta serie de enfrentamientos entre el Imperio Británico y el Reino Zulú no solo moldeó el futuro del sur de África, sino que también puso de relieve las grandes diferencias entre las estrategias militares europeas y la guerra tradicional africana. Estas guerras fueron más que simples batallas, fueron un choque de culturas, ideologías y técnicas militares. Al profundizar en la historia de las guerras zulúes, descubriremos las capas complejas de poder, orgullo y tragedia que caracterizaron este conflicto. Las raíces de las guerras zulúes se remontan a finales del siglo XIX, cuando la expansión colonial británica en el sur de África estaba en pleno auge. En ese momento, el Imperio Británico buscaba consolidar su control sobre la región, que estaba fragmentada en varios reinos y territorios independientes. El Reino Zulú, bajo el mandato del rey Cetshwayo, se erguía como una de las potencias más formidables y organizadas de la zona, y los británicos estaban decididos a someterlo a su influencia. Lo que no anticiparon fue la feroz resistencia que enfrentarían de un pueblo que había sido meticulosamente organizado para la guerra y cuyos poderes militares no tenían comparación en la región. La historia de las guerras zulúes comienza con el creciente conflicto entre el Reino Zulú y el Imperio Británico. A mediados de la década de 1800, los británicos ya habían establecido su control sobre gran parte de la región, incluyendo la colonia del Cabo, Natal y partes del Transvaal. Sin embargo, el Reino Zulú, que había crecido hasta convertirse en uno de los estados más grandes y poderosos del sur de África, seguía siendo independiente. El pueblo zulú, bajo la dirección de su rey, Cetshwayo, se enorgullecía profundamente de su autonomía y no estaba dispuesto a someterse al dominio británico. Los británicos, bajo el mando de Sir Bartle Frere, buscaron extender su influencia hacia Zululandia, exigiendo que Cetshwayo aceptara el control británico. Este ultimátum se le presentó al rey zulú en diciembre de 1878. El pueblo zulú, consciente de la amenaza británica, rechazó el ultimátum y se preparó para la guerra. Esto marcó el comienzo de lo que se conocería como la Guerra Anglo-Zulú. Un conflicto que vería batallas brutales, victorias inesperadas y pérdidas devastadoras. El primer enfrentamiento importante tuvo lugar en enero de 1879, cuando las fuerzas británicas, bajo el mando del Lord Chelmsford, marcharon hacia Zululandia. El ejército británico estaba confiado, creyendo que su armamento avanzado y sus tácticas superiores aplastarían fácilmente a las fuerzas zulúes. Sin embargo, subestimaron la habilidad de los guerreros zulúes, su disciplina y su determinación. El ejército zulú, aunque numéricamente inferior, estaba altamente organizado, con guerreros entrenados en combate cuerpo a cuerpo y armados con armas tradicionales como lanzas y escudos. Los británicos contaban con armas modernas, pero las fuerzas zulúes dependían de la velocidad, agilidad y el elemento sorpresa. En la batalla de Isandlwana, uno de los enfrentamientos más significativos de la guerra, los guerreros zulúes asestaron un golpe devastador a las fuerzas británicas. Los británicos, que habían estado sobreconfiados, fueron sorprendidos por las tácticas zulúes. El ejército zulú rodeó el campamento británico y, en unas pocas horas, más de 1.300 soldados británicos fueron asesinados, convirtiéndose en una de las peores derrotas sufridas por el ejército británico en ese momento. La victoria fue una impresionante demostración de la destreza militar zulú y un recordatorio impactante de que el pueblo zulú no se dejaba someter fácilmente. Los británicos, humillados por la derrota, se reagruparon y lanzaron una serie de ataques represivos. Estaban decididos a vengar la derrota de Isandlwana y romper la resistencia zulú. En marzo de 1879, las fuerzas británicas, reforzadas con refuerzos, marcharon hacia la capital zulú de Ulundi. Los zulúes, bajo el mando del rey Cetshwayo, hicieron una última resistencia en Ulundi, pero finalmente fueron superados por la superior potencia de fuego y las tácticas de las fuerzas británicas. La caída de Ulundi marcó el final de la guerra. Y el reino zulú fue posteriormente anexado al Imperio Británico. Aunque los británicos emergieron victoriosos, las guerras zulúes dejaron un impacto duradero tanto en los británicos como en los zulúes. Para los británicos, la guerra fue una victoria costosa, ya que subestimaron la tenacidad y fuerza de los guerreros zulúes.
La derrota en Isandlwana fue un amargo recordatorio de la imprevisibilidad de la guerra y la resistencia de las personas que buscaban conquistar. Para el pueblo zulú, las guerras representaron una devastadora pérdida de vidas, tierras e independencia. La caída del reino zulú marcó el comienzo de una nueva era de dominio colonial británico en el sur de África. Una era que tendría profundas consecuencias para el pueblo zulú y toda la región. Las guerras zulúes también tuvieron implicaciones culturales significativas. El ejército británico, con su tecnología avanzada y sus tácticas, adoptó un enfoque de guerra radicalmente diferente al de los zulúes. Los británicos dependían de armas de fuego, artillería y estrategias formales de batalla, mientras que los zulúes luchaban con tácticas de combate cuerpo a cuerpo, basándose en su rapidez y agilidad. Este contraste en las estrategias militares era un reflejo de las diferencias culturales más amplias entre ambos bandos. Para los zulúes, la guerra no era solo una cuestión de estrategia, era una expresión cultural, una manifestación de sus valores, honor y orgullo. Para los británicos, era una cuestión de conquista, expansión y la creencia en su propia superioridad. Las guerras zulúes también dejaron un legado duradero en la relación entre el Imperio Británico y los pueblos indígenas del sur de África. La derrota del pueblo zulú en Ulundi marcó el fin de su resistencia al colonialismo británico, pero también señaló el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del sur de África. Los británicos continuarían consolidando su control sobre la región, pero el recuerdo de la resistencia zulú y la valentía de los guerreros que lucharon en la guerra nunca se olvidaría. Las guerras zulúes, con su mezcla de tragedia, heroísmo y choque cultural, siguen siendo un capítulo esencial en la historia del sur de África. Son un recordatorio de las complejidades del colonialismo, la resistencia de los pueblos indígenas y el poder perdurable de la identidad cultural. Al reflexionar sobre este conflicto, es importante recordar la valentía de los guerreros zulúes, quienes lucharon contra Ads abrumadores para proteger su tierra, su gente y su forma de vida. Su historia es de resistencia, orgullo y coraje, y sigue resonando hoy como un testamento de la fuerza perdurable del espíritu zulú.